Bahía Mansa, de para allá abajo eran mis abuelos. Ellos cruzaron hacia Puerto Octay, Cascada, y por el cerro La Picada, que ahora se llama Picada, que antiguamente era el Cauye, entraron al lago Todos los Santos. De ahí navegaron hacia Peulla. Ellos construyeron una barca a la orilla del lago y cruzaron a Peulla. Mi abuelo Manuel, se llamaba él, Manuel Jeffy Rupayán, y mi abuela María Calucán Hueitiao. Ellos eran del lago Todos los Santos. Ellos vivieron en Lago Tolán toda su vida. Ellos llegaron con un par de niños, que era mi tío Prudencio y mi padre. Mi tío Prudencio era el mayor de los hijos. Mi padre era el segundo. Yo soy la tercera generación de esa familia. Y mi abuelo decía, conversaba él, que tenía una yuntegüey allá en Volcán. Así que le ofreció a esos ricos, le compraron la yuntegüey en 500 pesos y con esa plata fue y compró el campo ese de Catarata. Los primeros años fue muy difícil. Mi abuelo, todo lo que se trajo de allá, porque ese tiempo mi abuelo trajo todo lo que sus árboles frutales, animalitos, todo lo transportó en una canoa que medía 6 metros. Entonces él trajo todo lo que él tenía en esa embarcación. Pero estamos hablando casi de más de 100 años atrás. Era todo a remo y a vela. Entonces la gente llegaba a Ensenada, de Ensenada caminaba hasta Petrohue, tomaba su pequeño bote o su pequeña embarcación, cruzaba el lago a remo o a vela. A cinga, con un solo remo, cingando el bote. Tenían su propia dalca. Ni siquiera bote en tabla, era un solo árbol hecho bote. Eso, y así se navegaba. Pobre. Tengo que trabajar de chiquitito, mi papá nos andaba trayendo así chiquititos trabajando. Porque éramos pobres. Mi papá tuvo mucha familia. Por eso los más grandecitos teníamos que salir a trabajar. Y sin ningún peso. Todo el trabajito de nosotros lo recibe mi papá nomás. Y que nosotros con un solo tirita nomás. Nosotros fuimos 15 personas. Para mantener todo eso tenemos que salir a trabajar. Cuando llegaron mis abuelos aquí en 1942, aquí a este sector del escape, aquí estamos haciendo una entrevista, aquí en este sector hicieron posición de este lugar. Aquí este árbol como familia nosotros tiene mucho significado, porque aquí ellos levantaron su primer campamento, mis abuelos. Llegaron mi mamá con mi abuelo en 1942, después de haber trabajado 30 años de inquilino en un fondo ahí que actualmente es Cayetúe y Punta Alguano. Trabajaron 30 años, 30 años en cada fondo. Y de ahí cuando la gente no fueron capaces de edad, se vinieron aquí al sector del escape. Y mi abuelo, él se dedicó acá en el lago a proveer de leña al barquito que viajaba de Petrohue a Peulla, que era la Esmeralda, que eso funcionaba con energía de vapor a leña. Y cuando nacían los niños, ¿cómo lo hacían? ¿Venía alguien a ayudarle? ¿Había una partera, alguien que ayudara, no? Sí, había una mujercita de repente por ahí
Yo eso me salvaron. Y los últimos ya lo tuve en Puerto Vara. 2 alcancé a tener en Puerto Vara en el hospital. Porque murieron después mi partera. ¿Cómo se llamaba la partera? Se llamaba Encarnación Choquepil. Era una abuela mía, era hermana de mi abuelito. Era bien curiosa. Tenía bastante conocimiento ella a lo mejor, ¿o no? Sí. Muy bien cuidada a sus enfermas. Hartas hierbas de campo nomás, calorentita en la mañana le daba a las enfermas que tenía su guagua. Dolor de matriz, de nada, porque cuántas mujeres mueren con eso. Se enferman de la matriz y le pasa cáncer, como hay tanto se cochina cáncer. Pero yo no. En las comidas de pueblo mapuche habían varias comidas. Habían varias, por ejemplo, el milcao, las mellas, que nos comimos ahora, las mellas. Esas comidas, había muchas comidas del pueblo mapuche. Las papas enterradas, todas esas cosas. Tortilla al rescoldo. Claro, tortillas al rescoldo. La tortilla al rescoldo. Esa lo hacía mucho mi mami. Mi mamá sí, unas papas enterradas igual, en la ceniza, donde había un fuego así. Recuerdos de niña, principalmente el colegio, cuando íbamos al colegio. Y teníamos que caminar 6 kilómetros para llegar al colegio. Y teníamos que atravesar un río, que cuando en invierno se llenaba no podíamos ir al colegio, no. Porque nosotros estudiamos en el Colegio Puntiagudo los primeros años. Y vivíamos en Puerto Argentino, que queda aquí al frente, que colinda con Puntiagudo. Y eso no... Hay un río que hay que atravesar y no nos permitía ir al colegio en época de invierno. Era muy difícil ir. Hasta que se abrió el colegio de Petrohuel. Ahí pudimos ir a internado. Pero ahí a veces nos quedamos hasta 3 meses. Que en esos años... la gente solamente se movilizaba a remo, bote a remo. Entonces no era que podían ir, no sé, cada 15 días, ni eso, nada. El que lograba llegar a Petrohuel a veces se hacía cargo de traer todos los niños. Que podemos llamar escuelita hogar porque los chicos vivían y estudiaban. Y la alimentación lo daban los papás. Todo lo que era alimentación, más la leña, todas las condiciones eran pero paupérrimas, malas. O sea, había que ser valiente y saber de todo porque así funcionaba. Y empezamos a conseguir alimentación por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Tuve el aporte igual de la empresa Barmon, que me regaló una estufa, materiales para hacer una instalación eléctrica, y el motor lo conseguí a través del Ministerio de Educación, un motor de luz, y así empezamos a funcionar. Porque los años después vinimos aquí a venir aquí al escape. Ya pasaron, yo creo, 10 años sería, yo tenía 10 años cuando llegué aquí al escape. Yo me recuerdo cuando ellos me fueron a buscar a la escuela de Petrohuel, donde internado, y llegué aquí, pues me dijeron, aquí estamos viviendo. Yo no tenía idea que íbamos a llegar aquí al escape, porque ellos en su año era tan tras manos que ellos lo iban a dejar una vez al mes y no sé más de ellos. Así que ellos nos fueron a buscar y vinimos aquí al escape en esos años, me recuerdo. Llegamos aquí, lo llevé bonito, esto es una cosa tan hermosa, y aquí vieron mis abuelos, la mamá de mi mamá es su papá, ¿ya? Ellos tomaron la decisión que nosotros vengamos a vivir acá por mi mamá. Bueno, y ir al colegio igual, pues, que igual nos tocaba a nosotros hacer ese traslado. Igual nos tocó internado, pero diferente, porque nos tocó estar de lunes a viernes. Nos íbamos los lunes y volvíamos los viernes. ¿Y lo trasladaba Elías? Y nos trasladaba, claro, mi papá de vez en cuando, y a veces teníamos... Pucha, igual era por el mismo fondo, porque el fondo pasaba en ese momento la embarcación, que igual lo hacía los lunes y los viernes, me parece mucho.
De ahí entraba igual gente al fondo y todo el tiempo, y de paso nosotros. Y ahí viajábamos igual todo el tiempo, y muchas veces con tiempo malo, otras con mejor, y así relativamente. Así que igual nos tocó vivir algo similar a nuestros papás, pero con diferencia de que en este caso el internado ya estaba mucho mejor que en esos años, que creo que ni cerco tenía, porque tenía unos palitos que eran como que decían ya este es el límite y cosas así. Nosotros tuvimos como mejoría en ese sentido. Entonces pasábamos todo el día embarcados en la lancha, en el barco, sin comer. En el colegio nos daban pan, me acuerdo, para que podamos pasar en Peulla. Y los marinos, el capitán de la lancha, yo siempre recuerdo esto, que nos ponían en la bodega a nosotros. Nos encerraban en la bodega los indios mapuches o huilliches, para que el turista no nos vea. Y a la vuelta nos pasaban a dejar, si es que nos estaban esperando. De lo contrario, te volvías a Petrohue de nuevo. Y así pasaron los años hasta que crecimos. Aquí en Chile, por ser dueños de esta tierra, de repente tenemos muchas limitaciones, como el solo hecho de uno decir soy mapuche huilliche. Entonces, de repente da rabia eso porque nosotros deberíamos tener las mismas posibilidades que tiene un extranjero, la misma posibilidad que tiene un colono alemán, que no las tenemos. Yo quiero dejarle un mensaje a mi hijo, sobrino, a quien quiera tomar esto y que lo puedan ver, no sé, en unos 50 años más, 30 años más, que conserven esta tierra, como que disfruten de esto, que traten de ser felices. Porque en las cosas sencillas ahí está está la felicidad. Y eso no tiene precio. Que conserven, mi hijo, que conserven este lugar, que lo disfruten. Que amen esta tierra.